Muy buenas tardes a todos y a todas. Damos la bienvenida en esta jornada de jueves de Getafe Negro. Estamos funcionando en redes sociales como la 17 de GN y es un auténtico placer llegar al Ecuador de esta semana en tan buena y tan grata compañía. Y además con la mejor de las causas y las mejores intenciones, con unos objetivos muy claros y además con la alegría de inaugurar el eje solidario del festival. Lo hacemos con este coloquio que nos deja muy buenas razones para ser convocado en el día de hoy. Una de ellas es que se trata de un debate que en Getafe Negro hemos considerado necesario. Sabemos que en literatura está funcionando muy bien ese personaje que desde la primera página está condenado y no tiene posibilidad ninguna de salvación. Tiene éxito, son libros y una literatura que se vende, esa literatura maldita, esa mitología del mal, pero lo cierto es que consideramos necesario ofrecer herramientas especialmente a los más jóvenes, que son los lectores más frágiles en ese sentido, que todavía no tienen esa conciencia lectora bien formada para distinguir realidad y ficción en algunos límites, ofrecer este tipo de conversaciones como una herramienta más para aprender a hacer esas lecturas y sobre todo queremos aterrizar esas lecturas sobre la realidad. Para ello, estamos celebrando este eje solidario y nos hemos buscado los mejores cómplices. Esa es la segunda gran razón, por supuesto, para realizar este coloquio. Para demostrar que es cierto que los personajes en novela negra, muchos de ellos no tienen posibilidad alguna de redención. Sin embargo, en la vida real sí existen las segundas oportunidades y existe la posibilidad de reinserción. Lo dicho, que tenemos aquí a los mejores cómplices. En el eje solidario tenemos a Ernesto García, que es el secretario de Cruz Roja Getafe. Le tenemos para conmemorar el 160 aniversario de la entidad humanitaria aquí en España y además nos va a ayudar justamente a aterrizar todas estas lecturas sobre el terreno y hacer esa inauguración oficial de lo que es el eje solidario del festival. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, Maika. Un placer estar aquí e inaugurar, ¿no? este eje solidario, hablando de algo tan importante como las segundas oportunidades de las personas jóvenes, ¿no? Que es, como apuntabas al comienzo, en la ficción no suele suceder, pero en la realidad, por suerte, hay siempre ese faro de esperanza, esa mano amiga que te encuentras a lo largo del camino que te ayuda a tener esa segunda oportunidad, ¿no? Al final, nadie debe estar condenado desde el principio. Todos y todas podemos cometer un error, podemos caer en una situación que por desgracia no sea favorable, pero de todo se puede salir. Y Cruz Roja está para eso, para lograr que todo el mundo pueda salir y darle un giro a su vida en los momentos más complicados. Tenemos compañeros voluntarios de Cruz Roja Getafe que están para atender al público, para atender dudas, para tener un acercamiento real y sobre el terreno. Están justamente al lado de la librería Lobo Flaco, que está vendiendo los libros de estos tres autores a quienes admiramos y queremos a partes iguales y que también nos están acompañando junto con Ernesto para hacer posible esta reflexión. Tenemos a David Lozano, intruso flamante, premio Gran Angular SM 2024, con un novelón que no nos hemos cansado de recomendar desde el mes de mayo. David, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Bueno, pues muy buenas tardes y de verdad que el placer es mío. O sea, me hace mucha ilusión poder estar aquí hoy con vosotros, sobre todo encima inaugurando esta sección que me parece muy interesante, así que nada, fenomenal. Es verdad que, como habéis comentado ya, este enfoque es novedoso, porque es verdad que en la novela negra, los que nos dedicamos a escribir sobre crímenes y demás, es verdad que enseguida, y sobre todo en novela negra, hay una gran tradición de construcción psicológica de la parte luminosa, ¿no? Que aunque puede ser un poco antihéroe, porque muchos detectives y policías son personas atormentadas y demás, pero bueno, la construcción psicológica se hace mucho en la parte de quien investiga. Pero en cambio, en la parte del criminal, es verdad que hay ya una sentencia a priori, ¿no? Da igual que sea un asesino en serie, que sea un psicópata, lo que quiera, pero es verdad que no se trabaja eso, ¿no? Esa parte de por qué ese lado oscuro, ese lado del mal, por qué se ha llegado hasta ese punto, ¿no? Y efectivamente, y en esta línea, es qué pasa si esos perfiles tienen derecho,
a una segunda oportunidad, a recuperar el rumbo de sus vidas, ¿no? Y si lo consiguen en la vida real. Así que me parece que es una aportación a este festival como muy, muy enriquecedora. Pues así será y sin duda en vuestra compañía, mucho más. David Lozano nos acompañará con otros dos autores a quienes vamos a presentar, que son Paco Gómez Escribano, autor de Después de la derrota, editorial Al Revés. A Paco sí que le gustan los perdedores, eso lo sabemos, pero a pesar de toda esa negrura en la que vamos también a reflexionar un poquito, porque nos vemos a veces atrapados con cierto deleite, es verdad que algún punto de luz siempre podemos sacar de sus historias. Paco Gómez Escribano es un clásico de Getafe Negro, así que Paco, no podríamos realizar este festival sin ti. Esto es una tradición de las buenas. Bienvenido. Pues, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme otra vez. Y es verdad que estuve desde la primera edición. La primera edición es cierto que estuve como lector, todavía no había publicado, pero a partir de ahí pues todas las ediciones me habéis invitado y siempre es un placer venir aquí. Y además me parece muy interesante hoy la mesa porque somos, según he estado mirando, una gente muy variopinta y creo que cada uno tenemos un enfoque y seguramente de aquí saldrán buenas cosas. Muy buenas, nos atrevemos a decir. Jero García ha debutado en novela, en ficción, con Cola de lagartija, aunque hay mucha realidad en esta novela. Enhorabuena, Jero, por este debut, por todo lo alto. Nos ha gustado, nos ha enganchado y además nos ha emocionado la historia de Cola de lagartija. Jero es exboxeador, es también un rostro muy conocido de la televisión a través del programa Hermano Mayor y además tiene su fundación para prevenir la violencia en jóvenes. Así que estamos muy honrados además por todas estas razones de peso de tener tu presencia aquí, Jero. Bienvenido. Muchísimas gracias por contar conmigo y no puedo estar escoltado con una compañía mejor, ¿no? Gente a la que admiro. Y bueno, nosotros en boxeo decimos que todo el mundo necesita una esquina, ¿no? Y qué mejor esquina que la Cruz Roja Getafe, ¿no? Para estar ahí, ¿no? Apoyándonos. Hoy tengo el lujo de ser esa esquina. Que sí. Y nada, y miedo me das porque he visto aquí que tienen mi libro lleno de post-it, así que me han entrado o sea, digamos que se me ha llenado muy a la novela negra el culo lleno de preguntas. Campeón de España de boxeo, ¿no? Que me diga eso, Jero García, casi que me preocupa. Pues las obras de estos tres autores las tenemos a la venta en la librería Lobo Flaco y podemos tener luego acceso a su firmita y además a una conversación con ellos, así aunque sea un poquito breve, al término del coloquio, como siempre, en cada una de las presentaciones. Vamos a comenzar con Intruso, el premio Gran Angular, David Lozano. Es una novela que David ha presentado en más de una ocasión literalmente como una novedad de segundas oportunidades. El punto de vista es muy novedoso. Agradecemos mucho que un autor como David se atreva, corra ese riesgo en gran medida por la manera de contarlo y también por aportar ese punto de vista diferente que además está demostrando, porque está logrando un grandísimo éxito, que esas novelas donde no estamos machacando con el malditismo también pueden ser luminosas. Habla concretamente de un joven que es Iván, un joven de clase más bien alta, con todas las posibilidades y el futuro prácticamente a sus pies, pues realiza una novatada a un compañero del instituto, no con demasiada mala voluntad consciente, pero la novatada se les va de las manos y el joven Joel acaba muriendo. Esta es la historia de cómo él acaba entrando en un centro de menores, cómo tiene que afrontar y encarar esa responsabilidad, a pesar de que no había esa última mala voluntad de alguna manera de hacer daño hasta ese nivel, cómo esa inconsciencia en cualquier caso le va a pasar factura y cómo tiene la entrada en el centro de menores en compañía de Dani, que pues no le hace ninguna gracia tener que acompañarle y acogerse para adaptarse en el centro de menores porque realmente piensa que es deleznable la actuación y, por supuesto, el devenir de la actuación y de la novatada que ha realizado el recién llegado.
pero se ve en la obligación de acompañarle y es un poco esa historia humana de cómo aterriza en el centro de menores este asesino, porque lo es, y cómo ahí la historia comienza a adquirir unos derroteros humanos, digamos. Sí, lo cierto es que es una novela un poco incómoda, porque es verdad que lo fácil es empatizar con la víctima cuando hay, en este caso, un homicidio, ¿no? Y no solo es lo fácil, sino que además es lo lógico. Es decir, que humanamente siempre nos ponemos en el lado de la víctima y así tiene que ser. Pero a partir de ese punto, claro, surge la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra, digamos, predisposición ante el mal, ¿no? Es decir, ¿qué imagen se proyecta en nuestra mente si nos dijeran, te voy a presentar a un asesino, ¿no? Es decir, y todos, de pronto nuestra mente diseñaría una especie de prototipo, cuando en la vida real eso no es así. Es decir, hay una obra que se publicó ya hace mucho tiempo, ¿no? de Lomo Delincuente, de Lombroso, donde se habla de una fisonomía, y se pensaba en aquella época, esto se estudia en la carrera de Derecho, que los asesinos tenían una fisonomía y llegaban hasta a describirla, ¿no? Son así físicamente, ¿no? La realidad no es esa. En Intruso, es verdad que el protagonista, el narrador, es un chico que está interno en un centro de menores, en un centro de reforma, por delitos menores, pero es un veterano porque ha vivido siempre en la marginalidad. Él no ha tenido la suerte de criarse en una familia bien, ¿no? Porque esta es otra cuestión, claro. Es decir, que uno ya tiene un camino muy señalado, sin ningún mérito a favor ni en contra. Según donde naces, tu vida ya tiene un rumbo predeterminado. Eso es profundamente injusto. Bueno, pues el narrador de la novela de Intruso es un chico que está allí dentro y que es buena gente. Lo que pasa es que las cartas que le han tocado en la vida han sido difíciles. Y él es, porque en los centros de menores de este tipo siempre se asigna a un veterano el papel de acogida al nuevo, para ayudar en la aclimatación. Pero él ya en Internet ha mirado todo lo relativo a la víctima que ha muerto, hasta el punto de que, de alguna forma, ha establecido una conexión sentimental. Nunca conoció a la víctima, pero siente como rabia por lo que le han hecho. Y entonces dijo, vaya papelón, me han asignado para que yo haga el recibimiento. Se dirige al muerto. La novela, el narrador se dirige al muerto. Esa es la perspectiva. Joel, hoy voy a recibir a tu asesino. Ese es el comienzo de la novela. Y en el fondo está diciendo, yo no quiero ponérselo fácil. No lo conozco y ya lo odio, porque es una mala persona. ¿Cómo te pudo hacer eso? A ti, un chaval de 16 años, con toda la vida por delante. No quiero. Y el problema es ese, que cuando se encuentra con el presunto asesino, se le cae ese prototipo, porque se da cuenta de que es una persona, es otro chico completamente normal. Un chico, sí, de familia acomodada, que nunca ha hecho daño a nadie, pero que llevado de, pues bueno, de esas torpezas que se llevan de las manos, etcétera, se encuentra con que también su mundo se ha caído, ¿no? Ese es el planteamiento de la novela. Y claro, la cuestión es que aquí vamos a hablar de segundas oportunidades. Quizá, y vuelvo ya a la vida real, no tanto a mi novela, en la vida real los chicos como el asesino de mi novela lo tienen más fácil. Es decir, qué fácil es tener una segunda oportunidad cuando fuera del centro de menores te espera una familia que te ayuda, que te apoya. Por eso cuando veo testimonios como fundaciones, en el caso de la de Jero, digo, claro, es que ese es el acompañamiento que el chico que está más condenado a no salir de este rumbo oscuro no tiene. Es decir, que ese es el papel. Aquí en esta mesa supongo que va a salir el tema, ¿no? De cuando alguien puede conseguir salir de ese rumbo predeterminado que te ha tocado por algo tan accidental como el ambiente en el que te has criado. Es decir, cuando hablo con profesionales me dicen, bueno, claro, cuando hay detrás una familia, cuando hay detrás un entorno que te apoya, es más fácil salir. El problema está en que en los casos de los chicos, de las chicas que partieron de un centro de protección, no de menores, de protección, porque su realidad era una realidad de abusos, en fin, de todo tipo, de consumo, de
de sustancias tóxicas, etcétera, y acaba en un centro de menores, un centro de reforma. Que esto ya es una medida punitiva. Es decir, para acabar en un centro de menores estamos hablando de una medida de privación de libertad en régimen cerrado, como en el caso de intruso. Eso ya es una sentencia judicial. Aquí ya no estamos hablando de un centro de acogida, no. Un centro de menores, tenemos que recordarlo, ahí hay sentencia judicial, eso ya es para delincuentes. Entonces, bueno, no me voy a estirar porque además aquí hay testimonios que creo que son muy interesantes, pero ese es el planteamiento, ¿no? Es decir, que... Fíjate, pues aquí, David, esto que comentas enlaza perfectamente con la literatura de Paco, a ver si bendice esta observación que le voy a realizar. Y es que es cierto que la literatura de Paco, lo que es el argumento, su ficción, no suele ofrecer segundas oportunidades porque hay esa predestinación a veces de los personajes condenados, pero sin embargo creo que hay algo muy bonito en la literatura de Paco, y es que sí trabaja con esa visibilización o extremando esas circunstancias por esas segundas oportunidades en la vida. ¿Y por qué? Por esto mismo que dice David, porque la literatura de Paco extrema de alguna manera o radicaliza a esos personajes para poner sobre la mesa precisamente esa denuncia y esa visibilidad de esas personas de las que tú hablabas en los márgenes, que están condenadas. Esa es mi manera un poco de ver la literatura de Paco en relación a las segundas oportunidades. El personaje no las tiene, pero eso nos hace tener una bofetada. Simplemente, tal vez, es explicar también a los más jóvenes que este tipo de literatura va enfocado por ahí. Vamos a ver esto, fíjate hasta dónde podemos llegar y vamos a ser escaparate de alguna manera con esos libros para que veáis lo que está sucediendo. No sé si estarías de acuerdo con esta observación, Paco. Sí, estoy de acuerdo. Yo es que creo que, a ver, la redención en la vida real no existe o existe de forma muy poco significativa, ¿no? También depende de la latitud, ¿no? Vete a preguntar ahora por la redención en Gaza o en el Donbass, ¿no? Esto lleno de niños muertos por ahí. Es un concepto humano, es un concepto inventado, porque en la naturaleza no existe la redención. En la naturaleza está la gacela, viene el león y se la come. Y el león, pues luego viene el rey Juan Carlos y lo caza. Y dice, o sea, aunque diga, lo siento, me he equivocado, pero que no existe. En la naturaleza la redención no existe. Y alguno dirá, hombre, sí, yo conozco a Manolo, que era yonki y salió, sí, pero por cada Manolo que sale para adelante hay 50 que murieron. Y lo que ha dicho él, estoy de acuerdo, depende de dónde nazcas. Claro, no es lo mismo nacer en un barrio rico que en un barrio pobre. Yo, por ejemplo, en mi barrio, pues cuando llegamos, era una época además que hacían los pisos antes que las aceras, antes que las carreteras y todo, ¿no? Por supuesto no había bibliotecas, ni había nada, ni médicos ni nada. Yo me acuerdo una vez que me corté aquí, me llevaron a casa de un tío en San Blas que estaba cenando con su familia y dejó de cenar, se limpió así y me dio los puntos ahí, una casa socorro. Entonces yo creo que la redención en ciertos sitios no existe y en ciertos grupos sociales existe todavía mucho menos. Y luego está esto en la realidad, y luego está la literatura, ¿no? Es que a ver, el malditismo y el antihéroe y todo esto, yo le veo mucha belleza, muchísima belleza. A mí me llama mucho más la atención el antihéroe que el héroe. Y me gustan mucho más las novelas, pues lo que yo hago en las novelas. Yo en las novelas, como tú has dicho, pues ¿qué hago? Pues siempre pongo a 4 matados y les meto en una movida que les viene grande. Entonces ya está montado el conflicto, ¿no? Y en literatura normalmente hay un héroe que tiene unos objetivos y al final los objetivos, pues el héroe los consigue y tal, y aquello es la hostia, ¿no? Y existe una redención en la novela enigma y en la novela criminal, en donde hay un crimen, el policía resuelve el crimen y mete al asesino en la cárcel. Ahí sí hay redención en ese tipo de literatura, pero en la novela negra no hay redención ni falta que hace, porque la novela negra es más realista y en ese tipo de literatura que a mí me gusta hay un antihéroe que tiene también unos objetivos que conseguir, pero normalmente no los consigue. Sí que es cierto que para que la novela tenga un poco de gracia consigue algunos o parte de esos objetivos, pero a un precio muy, muy alto. Y ese es el tipo de novela que a mí me gusta.
Pero hay una cosa muy bonita también, y es que también hay historias en las que sí es posible que las cosas cambien. En los cuentos de hadas, diría Tolkien que hay un momento que se llama eucatástrofe, que es un giro de guión optimista, y nos gusta mucho por eso también la novela de Jero, precisamente, porque además nos cuenta la historia de Cola de Lagartija, literatura de barrio y literatura de barrio, además. De hecho, el concepto de casa de socorro también aparece cuando un muchacho está jugando en los 80 en Carabanchel y al fútbol y se clava una jeringuilla y el protagonista lo coge y lo lleva a que lo curen a una casa de socorro. Y es verdad que Jero comienza una historia que tiene toda la pinta de que es un antihéroe y de que esto va mal y empieza con cositas pequeñas, ¿no? Y está muy bien contado porque, bueno, se mete muy bien en la psicología del protagonista, que poco a poco, un pequeño hurto, quiero más adrenalina, paso a algo mayor, paso a ser más violento, más adrenalina, y de repente, parece que va a suceder esto que decía David Lozano de esto pinta mal ya, pinta muy mal. Y sin embargo, hay un giro, ocurre algo. Y además me atrevo a decir que esto seguro que hay algo real en lo que Jero se basa para contarnos esta historia y saber y visibilizar que también hay historias en las que hay segundas oportunidades. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad en ese libro, Lo para que en la vida hay muchas causalidades, ¿no? Vamos a ver, hay dos personajes, Cola de Lagartija y Fernando, y Cola de Lagartija tiene mucho de mí, por supuesto, pero también tiene mucho de todos esos chicos que han pasado durante tantos años por mis gimnasios y por mi fundación. Fernando tiene muchísimo de mí, pero también tiene de los muchos educadores que hay en este país que, por más derrotas que tienen, nunca se dan por vencidos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la tele me llamaban héroe. Que cada vez que haces un programa de Hermano Mayor siempre lo solucionas. Y decía, pero qué equivocados estáis. Los verdaderos héroes no están en la tele. En la tele siempre hay más maldad que bondad. Los verdaderos héroes, ¿dónde están? En los centros de retención, en los centros de reforma. Todos los trabajadores sociales, todos los educadores sociales, esos son los verdaderos héroes. Por eso mismo que te he dicho, ¿no? Que por más derrotas que tenga, jamás se dan por vencidos, ¿no? Yo me dedico a muchas cosas, pero realmente lo que yo me considero es un educador social. Aunque no esté certificado, llevo 30 años trabajando en fundaciones y 30 años en los barrios. Yo fui un niño de ellos, yo fui un Cola de Lagartija. De hecho, a mí me llamaban Cola de Lagartija de pequeño. Pero yo aquí, quien no me conozcas, ya lo digo yo, que soy políticamente muy incorrecto. Muy incorrecto. Y yo no estoy de acuerdo con ellos dos. Porque yo he salido de la mierda. Yo he salido del barro. ¿Y por qué he salido? Porque he querido salir. Aquí es una cuestión de querer. O sea, mira, voy a llevar una metáfora pugilística, que al final es lo mío, ¿no? Al final la vida es como un combate de boxeo. Tú puedes nacer en la Florida, o puedes nacer en Somosaguas, o puedes nacer en mi barrio, en el Tercio Terol, donde Paco lo conoce muy bien. Lógicamente, nacer en los años 80 en mi barrio es empezar a pelear desde el primer asalto. ¿Ok? O sea, desde el primer asalto yo me llevo a hostias. ¿Qué pasa? Que cuando llego al sexto asalto, un combate de boxeo en condiciones, un campeonato del mundo, son 12. Cuando llego al sexto y me están pegando tanto, yo ya estoy acostumbrado a los golpes. ¿Qué pasa a lo mejor con un niño que nace en la finca? Que cuando empieza a pelear, empieza en el sexto asalto. Y cuando le llegan las hostias en el séptimo, se cae y no sabe levantarse. No sé quién tiene más ventaja. Yo siempre pienso que yo he tenido más ventaja. Yo he tenido más ventaja porque vengo de donde vengo. A mí, el barrio y mi familia, y desgraciadamente esa lacra infecta que era la heroína y la delincuencia que traía, me enseñó a pelear desde un principio. Lógicamente, el origen te puede marcar el destino, en cierta manera, pero realmente el origen no lo marca. Yo creo que lo marcas tú, queriendo. Y si encuentras un Fernando, como en la novela encontró Cola de Lagartija, mucho mejor. Tendrás un agente de cambio que te ayude. Yo creo que es posible compatibilizar vuestras visiones. Simplemente haría falta que las novelas de David y de Paco siguieran avanzando en su historia y seguramente acabarían en el punto de Jero. Y además queremos pensarlo así y seguro que Ernesto también quiere pensarlo así. Por supuesto. Decía Jero una cosa que es muy importante, que es quiero salir de ahí, ¿no?
la voluntad, evidentemente, o el querer salir de una situación complicada, el ser consciente de que estás viviendo una situación complicada es el primer paso. Pero vivir una situación complicada te hace necesitar herramientas, te hace necesitar una guía, una mano que te ayude, ¿no?, a transitar por ese camino que es, al final, cambiar la baraja de cartas con la que juegas, ¿no? Entonces, me gusta pensar que nosotros, que Cruz Roja y otras tantas fundaciones y organizaciones, son esa mano amiga, son esa guía que te acompaña y te enseña un poco el camino y te orienta hacia dónde debes ir, evidentemente siempre y cuando esa persona quiera. Pero me gusta pensar eso, ¿no?, que somos ese faro de esperanza en donde en los momentos más oscuros, en situaciones complicadas que puede vivir cualquier chaval, venga de un lado o de otro, al final cualquier persona puede caer en una situación, pues en fin, como la novela de David, ¿no?, que al final pues acaba en ese centro porque se le va de las manos una novatada, una acción que a priori parece bueno, algo, ¿no?, sin maldad ninguna, y acaba como acaba, ¿no? Entonces, cualquier persona puede acabar en una situación así, de una u otra forma, y siempre va a necesitar ese faro, esa mano que le ayuda a ir por ese camino. ¿Pensáis que esto es una pregunta que sale a veces en los debates, sobre todo entre poetas? Se les hace esta pregunta con mucha retranca, y yo creo que hay un momento en que tenemos que empezar a dignificar esto. ¿Podemos cambiar el mundo con la literatura? ¿En qué podemos ayudar tratando estos temas o no podemos? ¿Hay una voluntad por vuestra parte de que haya un cambio social que dicen nuestros compañeros de Cruz Roja? Vamos a trabajar por la transformación y por el cambio. ¿Vosotros estáis en esa línea? ¿Es vuestra voluntad o vuestra escritura se enmarca en otros objetivos y tenéis otros retos? Seguimos en el orden de... Vale. Muy bien. Bueno, lo primero de todo me vas a permitir, me encanta que Jero haya puesto aquí el lado de oye, porque efectivamente es que lo bueno es la polémica y que hay perspectivas. Me parece fenomenal. Yo creo que en algo sí coincidimos, y es que en creer que se puede. Porque si no, el título y el contenido no serían las segundas oportunidades. Yo no estaría aquí. Pero ¿dónde está el matiz? En que lo injusto es que personas como tú lo ha tenido mucho más difícil que otro tipo de personas. El matiz es ese. Por seguir con la metáfora pugilística, si en el ring llevas 6 asaltos y tú te vas a tu esquina y en tu esquina tienes 3 masajistas, 2 entrenadores, un tipo que te enseña la técnica, otro tal, y el contrincante va a su esquina y no hay nadie, ni que le seque el sudor, ni que le ponga lo de la protección de los dientes, ni que le enseñe técnica, pues a base de punto honor y de querer salir, podrá vencer en el combate, pero lo va a tener mucho más difícil. Esa es la injusticia, ¿no? La injusticia es que por el mero hecho de donde naces tienes que luchar desde el minuto 1 o vives entre algodones. ¿Y por qué eso es malo? ¿Por qué es malo que tenga que luchar desde el minuto 1? Tiene consecuencias positivas porque te entrena y te prepara para el mundo real. Es cierto, pero no me negarás que es mucho mejor que no te haga ni falta. Es decir, lo que digo es que te complica mucho el llegar al objetivo de esa felicidad, de tener una vida plena, una vida tranquila, una vida que no esté rodeada de violencia, es decir, ese tipo de cosas las puedes tener a 1 metro o las puedes tener a 100 metros. Yo no digo que no tenga ventajas empezar así. Lo que digo es que es injusto que si ponemos a 10 niños de 5 años, que haya 5 que la primera vez que tengan un testimonio de amor, de cariño, de apoyo, lo colocan a los 15 o a los 20 y otros desde el minuto 1 vivan en un ambiente donde su autoestima, porque es verdad que tú has adquirido herramientas con ese comienzo duro y eso es muy valioso en la vida, mucho, pero también lo es criarse en un ambiente donde tienes un reconocimiento, una autoestima, un cariño y demás. Pero entonces, se lo puedes tener en cualquier sitio. Pero es mucho más difícil que tú consigas seguridad en ti mismo y autoestima si desde el minuto 1 te has creado un ambiente donde te han abusado de ti, te han menospreciado, te han machacado, es decir... Pero al final estamos generalizando un poco, ¿no?, las clases bajas. Yo creo que hay más problemas y directamente las estadísticas de mi fundación te lo dicen, que hago muchas más asesorías a gente de clase alta.
En las últimas décadas esto ha cambiado. Hay niños muy sobreprotegidos en esas clases altas que están mucho más débiles y caen, por ejemplo, mucho más en la droga, en la delincuencia, en la ludopatía. O sea, ojo, cuidado, que esto se ha dado la vuelta. Me encanta, me encanta. Y ya me encanta porque esto es hablar de los temas y no he venido aquí a soltar. Me encanta que hay aquí. Y ya termino para contestarte, porque si no, no me vas a invitar más años. Y si tú no contestas, pues para eso, ¿para qué? Un minuto simplemente. Por supuesto que, aunque yo defiendo la literatura primero por placer, yo estoy muy enfocado al descubrimiento del placer de leer entre los jóvenes. El primero es el entretenimiento, que me parece una labor fundamental. Pero además, hay algo que tiene la literatura que es maravilloso y es las referencias. Cuando un chaval joven encuentra en lo que lee, igual que en el cine, igual referencias. Cada vez que ve un testimonio donde se censura un libro porque se habla de un tema delicado, porque me da igual que hablemos del tema LGTB, que hablemos de... No, por favor, ¿cómo vamos a sacar ese tema? Pues no, es muy importante. En el momento en que el chaval descubre referentes donde se puede sentir identificado, eso hace una labor tremenda. Y eso sí cambia el mundo. Un chaval puede estar pasándolo muy mal en un instituto porque lo maltratan, y lee una novela donde un chaval y se reconoce. Este soy yo. Y en la novela, ese protagonista que sufre, encuentra amigos, encuentra un rumbo y acaba. Esos mensajes calan. Ya sé que eso no es espectacular, pero eso cambia el mundo. Los referentes. Y me callo. Perdón. Lo cierto es que desde fuera vemos muchos más lazos que os unen. Es posible que no haya confrontación en vuestras posturas, aunque parezca dialécticamente a priori que sí. Y es que es posible, no sé si estaréis de acuerdo, en que tu literatura, tu novela en concreto, David, digamos que está impulsada por la justicia y la reparación, el deseo de justicia y reparación. Jero estaría trabajando más en un plano de la superación. Tengo la sensación de que simplemente estáis trabajando en planos diferentes con una misma realidad. Y entonces tenéis un discurso que va simplemente en líneas, pero no son líneas opuestas. Yo creo que son líneas incluso no paralelas. Es que yo creo que si seguís caminando, convergen. Hombre, la realidad es la que es. Lo que pasa es que cualquier realidad se puede ver de distintos puntos de vista, ¿no? Y sobre todo, lo mejor de todo es que estáis de acuerdo en que no hay clichés, no los trabajáis. O sea, con esto que habéis comentado, lo que estáis combatiendo son los clichés, que además de esto, también creo que tiene mucho que aportar Ernesto en relación a esos clichés también que hay, no en la literatura solo, sino también clichés sobre gente joven que no están haciendo ningún bien, en concreto al tema de las segundas oportunidades en jóvenes y en general a nada, ¿no?, en los jóvenes en la sociedad. Esto lo venía reflexionando esta semana, ¿no?, un poco pensando en este espacio aquí hoy, hablando con compañeros y con compañeras, y la verdad es que llegaba a la conclusión de que de un tiempo a esta parte creo que escuchamos muchos discursos sobre las personas jóvenes que no tienen nada que ver con la realidad. Creo que escuchamos esos clichés, esos estereotipos que a lo mejor hace años escuchábamos sobre otras franjas de edad, digamos, y que ahora los escuchamos sobre las personas jóvenes, cuando en realidad no es así, ¿no? Cuando decía Jero, no generalicemos, pues no generalicemos en nada, ¿no? Cada persona es un mundo, cada persona tiene una historia detrás y cada persona saldrá o no saldrá de la situación de una manera o de otra. Entonces, creo que escuchamos determinadas clichés o determinadas frases sobre las personas jóvenes que además quienes hacen esos discursos se olvidan de que ellos y de que ellas también fueron jóvenes algún día, ¿no? Criminalizar a alguien por ser joven no tiene sentido. ¿Estarías de acuerdo en que con la literatura podemos también transformar? Por supuesto. Yo no sé si escribís por este afán de cambiar el mundo o no, pero creo que en el fondo sí que lo tenéis, ¿no? La cultura, el arte, la literatura es un motor, es un vehículo imprescindible de transformación social. Y además me gustaba mucho lo que decía David de los referentes, ¿no? Al final la literatura sirve como un espejo en el que mirarnos. Y si en ese espejo vemos una historia como la nuestra, que logra salir de una situación complicada, que lo supera y que logra darle un cambio, un giro a su vida, definitivamente estáis cambiando el mundo escribiendo libros. Paco Gómez Escribano, ¿podemos hacer cambio social desde la literatura, impulsarlo o animarlo de alguna manera? No digas ahora que no, Paco. A mí me daba miedo preguntar a Paco. Yo creo que no hay negros y blancos, hay grises. Yo creo que la literatura
y la música también, ¿no? Cuando salió el rock and roll, todo esto hace evolucionar a las sociedades y demás, pero va muy lento. Y yo, por ejemplo, siempre dije, joder, yo me aficioné a leer, no por lo que me enseñaban en el cole, que te mandaban en sexto de GB leer La casa de Bernard de Alba, que eso era un truño que te pasas, ¿no? Pero yo me aficioné a leer pues, novelillas del oeste, novelillas, yo qué sé, y yo siempre digo que la literatura me salvó la vida, o sea, que en ese sentido a mí sí que me ha salvado, ¿no? Porque yo siempre tenía el refugio de los libros. Y sí que me iba por ahí con mis colegas a hacer el indio, pero la mayoría de las veces yo estaba leyendo y ellos estaban haciendo el mal, ¿no? Entonces a mí personalmente sí me cambió. Ahora, que podamos hacer cambios o que yo ahora mismo escriba para cambiar el mundo, yo escribo porque me lo paso bien, sí, vamos a ver. La vida no es incompatible. La vida son 3 días y yo ya llevo 2. Y yo siempre le digo a mis compañeros, ahora que me voy a jubilar el año que viene, que no, que contad conmigo para lo que queráis, para hacer lo que queráis. Yo ya soy pasado, o sea, yo ya estoy en una época de mi vida que yo que sé que no. Y además que a mí lo que me mola, como vuelvo a insistir, como lector y como escritor, es el malditismo, los perdedores y a mí lo que sí me gusta traer de mi literatura es hacer comprender al lector que esto no es Disneylandia. O sea, que desde que nacemos esto es un calvario, tenemos que estar luchando y esto es un desastre. Me gustaría tener a mí la misma seguridad que Jero en el sentido de, es que si tienes voluntad sales, ¿qué va? Para nada. O sea, yo tenía colegas míos que ya no están, desgraciadamente, y tenían muchas ganas de vivir y no lo consiguieron, porque no solamente es un tema de voluntad, es un tema de recursos, es un tema de latitud, es un tema también de la familia que te toque. Es muy importante y es muy importante también con quien te muevas. Y tampoco podemos caer en el error, pienso yo, con todo el cariño para Jero, de, bueno, porque yo he salido es posible. No, porque a lo mejor yo, que también me considero que he salido y al final he tenido una vida pues, que estudié y tal, y salí adelante y tengo mi curro y tengo mis cosas, pues es lo que decía antes, por cada uno que sale hay 50 que no salieron. Y hay gente que medio salió y están pues, por las bodegas en el barrio, alcohólicos, que ahora ya, como ya hacer ya casi los 60, se me mueren de 2 en 2 los colegas. Y hace poco se me ha muerto uno que era amiguete mío y este tío era un tío que no tenía ni estudios ni hostias, pero era un tío inteligentísimo. Yo hablaba con él de cualquier tema. Por eso yo no creo en la redención, creo en la redención individual, pero no, la literatura no va a cambiar que murieran miles y miles y miles de personas por la heroína. La literatura o la música nunca cambió eso en el sentido de, no vais a morir. No, murieron, claro que murieron. El tema aquí, Paco, es que lo cierto es que actualmente hay una tendencia en la que todo esto, que es más bien un realismo sucio, que es el que tú cultivas, está llevando todas estas historias a una romantización. Y eso es muy peligroso para la gente joven, porque ahí acaba dándose pie a un tipo de literatura en la que la literatura de Jero sí es realista y sí te cuenta una historia, aunque no se pueda generalizar, no todo el mundo va a tener esa segunda oportunidad, no todo el mundo va a tener esa divina providencia en un momento dado, como bien dices, pero sin embargo es una historia contada desde el realismo irrealista. Pero ahora esa romantización que hay del malditismo, en la que es muy atractivo, se pinta como algo atractivo y no se le cuenta a una conciencia joven, a un lector joven, que eso realmente funciona en una historia, pero sin embargo te destroza la vida. ¿No crees, tú que eres profesor, que habría que también instruir, formar a esos jóvenes a que lean de alguna manera, de una forma saludable, alguna literatura, o que a lo mejor directamente no la lean hasta que no toquen un poco más de vida y puedan ubicar esa romantización donde deben hacerlo? Yo es que, antes lo hablaba con Jero ahí, que las cosas que se pueden hacer con los chavales y que de hecho se están haciendo, pero yo creo que tampoco es más adecuado ya a estas alturas. Yo veo ya que hay una diferencia generacional de mí con yo no los entiendo ya a los chavales. Entonces, como no les entiendo, les chillo.
Por eso me tengo que jubilar. Pero sí que es cierto que se pueden hacer cosas, pero yo lo que veo a los chavales es que ahora mismo no tienen la capacidad de retener cómo ha cambiado la cosa. Nosotros antes era más memoria y ahora no les hace falta, pues llevan todo en el Google, ¿no? Y que lean, joder, pero si les pones ahí una movida de media página y se flipan y no tienen comprensión lectora y luego ha habido una serie de profesores de lenguaje que yo me las he tenido tiesas con ellos, que el tema ese que les mandaban leer el Lazarillo y tal, pues no les mandes eso, tío. Mándales leer un cómic de Cola de lagartija. Claro, o una literatura un poco más ligera hasta que sean maduros y puedan leer el Quijote y disfrutarlo, ¿no? Pero volvemos otra vez al tema de los recursos. Claro, ¿qué pasa con un chaval que de pronto, claro, que se puede permitir el lujo de tener clases particulares, de que se va en verano a Inglaterra a estudiar inglés? Claro. Es que no es lo mismo, es que no es lo mismo. Oye, por cierto, quiero resaltar el enorme mérito que tiene que no estés de acuerdo con un campeón de boxeo. Es que no sois conscientes. Es de San Blas. Esto no es fácil. Es que esto no es fácil. Esto tiene muchísimo mérito. Yo quiero que sepas que te admiro. Lo sé. No pasa nada. Eso vaya por no lo delante. tomo en cuenta. No. Yo soy crítico con el tema de las dificultades, pero yo al contrario que tú, yo sí soy optimista moderado. Yo estaría justo en medio. Ni ese optimismo se sale, ni este pesimismo de no se sale. La realidad es... claro, porque un gris, ya empezaban grises. Sí, joder, es que decir que soy muy gris es muy triste. No. Pero bueno, en cualquier caso, y yo lanzo con tu permiso otro tema, al hablar de segundas oportunidades, otra cosa que hay en Intruso también es el tema de perdonar o no perdonar. Ahora no hablo tanto de cuestiones casi de salud mental, porque claro, las adicciones nos llevan a un tipo de persona que actúa mal, pero no es ella misma. Ahí ya se ha estropeado. Me da igual que hablemos de alcohol, de drogas. Ampliando un poco el tema, ¿no? En Intruso pues, han matado a un chico, ¿no? Eso es perdonable, porque lo de la segunda oportunidad implica no solo que él recupere el rumbo, sino que la sociedad de alguna forma olvide lo que ha hecho, de alguna forma, ¿no? Es decir, cuando el error, cuando la torpeza, hablo de torpeza y no hablo de maldad en estado puro, ¿no? Es decir, cuando la torpeza, la inmadurez, etcétera, te ha llevado a un error irreversible. Porque, claro, si yo cometo un error y alguien se enfada conmigo, siempre cabe una conversación, un pedir perdón, pero cuando mi comportamiento, mi error, provoca algo irreversible como es una muerte... Ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué llevas en el mismo carro el perdón y el olvido? ¿Tú cuando perdonas olvidas? El no olvidar a veces está peligrosamente cerca del resentimiento. Es decir, el concepto de olvidar no me refiero, porque evidentemente es imposible. ¿Cómo vas a pedir a una madre o a un padre que olvide que determinada persona ha matado evidentemente? Cuando hablo de olvidar es en el sentido de no estar esperando una cierta reparación, una cierta, casi diríamos, venganza, ¿no? Es decir, joder, es que tela, ¿eh? Yo lanzo esto aquí... Has abierto un meloncito serio, ¿eh? Sí. Y yo te recojo todo, ya lo sabes tú. Y yo con semejante físico no voy a competir. Lo que digo es eso, ¿no? Es decir, joder, es que es un tema por eso hay cuestiones incómodas, ¿no? Lo de empatizar con la víctima es lo que nos sale a todos y tiene que ser así. Pero ostras, cuando no hablamos del mal en estado puro, no hablamos de alguien que ve a la víctima, que la sigue hasta el portal, que le hace una barbaridad, ahí todos lo tenemos claro. Ese blanco-negro lo vemos más claro. Pero cuando hay otros tipos de comportamientos donde alguien hace algo muy malo, pero nos falta decir, me encantaría odiarte, ¿no? Que es lo que pasa, pero es que... Oye, y hablando de perdón, a mí siempre me llamó la atención en las pelis, yo digo las pelis porque es lo que vemos, pero en la realidad igual, ¿no? Cuando a lo mejor un asesino de no sé cuántos niños o no sé cuántas tías o sé qué, y le van a meter en la cámara de gas para matarle y la madre está ahí llorando, la madre del tío. Si es un hijo puta. La madre del pero es su hijo. La madre del asesino. Pero es su hijo. El vínculo de sangre perdona todo. ¿Es así?
Pues es así, es que no podemos darle la voz. No soy padre porque para traer aquí a gente que curre para los ricos no he querido nunca. Pero a mí me llama la atención eso. ¿Por qué vamos a perdonar a ese tipo? Paco Gómez Escribano ha tirado la toalla en un montón de cosas. Jero, ayúdanos. Bueno, yo voy a retomar un poco lo que hemos hablado, que al final me he quedado yo sin decir el tema, si la literatura transforma vidas. Eso es. Vale. Yo vengo de un barrio complicado, ya lo hemos hablado. Yo vengo de una familia que no es que estuviera desestructurada, pero ya me encargué yo de desestructurarla. Y soy un trastornado, ¿no? O sea, yo nunca he entrado en una universidad como alumno, pero sí he entrado luego como profesor y divulgador de lo mío, que es el deporte. ¿He dicho que soy un trastornado? ¿Lo he dicho? Pues sí, lo soy. Yo soy diagnosticado TDAH tardíamente. Tienes que estar. Claro, un poco lo estoy. Pues estábamos los dos de lo mismo. Entonces, imaginaros, ¿no? Que mi cabeza, en esa época, iba como un Porsche y yo tenía frenos de bicicleta, ¿no? O sea, que de 10 papeletas que tenía el sorteo de que todo acabara mal, yo llevaba 15. Pero encontré a mis amigos. Encontré en mi adolescencia a los libros. Yo mi TDAH lo enfoqué al principio de esa adolescencia en los libros. Me leí El Quijote 2 veces, Alejandro Dumas, o sea, y encontré en esos héroes que creó Alejandro Dumas ese punto de creer que podía. A mí la literatura me cambió la vida. Yo debería de vivir 3 vidas para agradecer a los libros lo que ha hecho por mí. Y creo que por eso ahora escribo. David Lozano dice en Intruso que no hay nada más peligroso que la falta de esperanza. Yo creo que nos podemos también aferrar a este comentario para pensar que efectivamente con la literatura, desde muchos planos, se puede trabajar por las segundas oportunidades. Que no con el pánico, porque quien va a cerrar el coloquio va a ser Ernesto García, que nos va a dar un montón de razones para la esperanza y para las segundas oportunidades. Yo te iba a decir sobre el terreno. que siempre hay esperanza, claro. Además hablabais voy a intentar un poco recoger, ¿no?, lo que ha ido saliendo durante la mesa. Hablabais de los recursos, de si cuando sale alguien de un centro tiene alguien esperándole o no, ¿no? Evidentemente hay cuestiones que hacen más fácil o más complicado ese camino, ¿no?, ese camino hacia la transformación, hacia la redención, hacia la reinserción. Pero al final es un camino por el que todo el mundo puede pasar. Hay gente que no lo logra, es verdad, tampoco podemos decir que todo el mundo lo logra, porque mayoritariamente no sería realista. Pero ese camino tiene derecho a cruzarlo todo el mundo, a intentar cruzarlo todo el mundo. Y para eso estamos nosotros, para esa esperanza, para que nunca se pierda, para que las personas que no tienen a nadie que les están esperando cuando salen de un centro porque cometen una torpeza, como decías, David, para eso estamos nosotros. Pero también estamos para el que sí tiene alguien que le está esperando. Estamos para explicarle a esa familia que es una torpeza, estamos para sensibilizarle antes de que cometa esa torpeza sobre las consecuencias de los actos. Te diría que estamos para todo el mundo, ¿no? Que evidentemente pues con algunas personas, dependiendo de sus situaciones vitales, se hacen una serie de cosas u otras, pero que el camino de la transformación, que la esperanza no la debemos perder nunca, y que el camino de la transformación tiene derecho a intentar cruzarlo todo el mundo, y que nosotros estamos para acompañar en ese camino, que no están solos, que no están solas, y que ese camino realmente merece la pena intentarlo. Una esquina. Un rincón. Sí. Es verdad, todo el mundo necesita una voz de aliento, ¿no? Sí, es verdad. ¿Sabes lo que decía Ringo Bonavena, un campeón argentino? Que cuando suena la campana, dentro del ring no te dejan ni la banqueta. Al final, cuando sales a pelear, sales tú solo. No hay mayor metáfora de la vida. Ya cuando tú sales a la vida, estás solo. Ya da igual que te hayan dicho, que te hayan cuidado, que tal. Cuando sales a pelear, estás tú solo, ¿no? Pues Cruz Roja pone esa banqueta. Tenemos esa esquina. No sé si tenemos alguna pregunta entre el público. Parece que sí. Coge el micro, por favor. Gracias. A mí la literatura me salvó la vida. Yo he leído desde que aprendí a leer, y en un momento en el cual, que yo creo que todos los que leemos habitualmente,
hemos pasado, que es el bloqueo lector. Hubo un señor aquí presente, David Lozano, que escribió este libro que es Hyde, y a mí me salvó la vida. Porque bueno, mis referentes, todos necesitamos referentes. Yo tengo a Stephen King, a Poe, que por cierto intuyo que el cuerpo es por Edgar Allan Poe, a Lovecraft, y tengo a David Lozano. Y luego respecto a lo que has dicho, Jero, de que la cagan más o cometen más delitos la gente a lo mejor que viene de clase alta. No he dicho eso. Pero no he dicho que cometan más delitos. He dicho que necesitan más asesorías. Claro, porque se enfrentan, perdóname, porque se enfrentan, se sienten más protegidos, y el que viene de la calle y se lo ha tenido que luchar, como dices tú, desde el primer asalto, pues es mucho más fácil que tenga esa precaución. En cambio, como el que a lo mejor es un niño de papá, se ha cargado el coche del director de su instituto. Bueno, papá, no te preocupes, que papá pone el dinero que haga falta para repararlo. Pues tú crees, con ese ejemplo, ¿tú crees que ese niño tiene un gran futuro? No, claro que no. Al contrario, un niño que cree que no le va a pasar absolutamente nada en su vida. El ostión que se va a meter va a ser muchísimo más grande. Ya te digo yo que en ese séptimo asalto que se va a encontrar, cuando lo sienten de culo, no va a saber levantarse. Por eso. Y por eso es más fácil que meta la pata. Porque siempre ha sentido que si el chaval la mete a los 17 años, los 16 previos le han estado salvando el culo. Yo lo que digo y lo que quiero, lo primero es no generalizar. Pero esa generación, de los años 80, de los años 90, donde sí había una diferencia de clases y que Paco lo tiene como muy medido, tanto en su literatura como él, con lo que ha hablado. Me parece perfecto, cada uno tiene sus ideas. Ahora mismo, en el siglo XXI, eso ya no es así. Eso ya no es así. Por supuesto que sigue habiendo clases bajas, donde existe una gran inmigración en este país, y lo vivo a diario con mi fundación, pero también hay un problema grave y latente en las clases altas, por la falta de educación en esos críos, o que los padres no están currando, o porque los crían las chachas, o por lo que sea, o por el principal vicio educativo que existe ahora mismo en nuestra sociedad, que es la sobreprotección. A un niño que le das todo, ¿sabes lo que va a pensar? Que todavía le debes más. Y eso al final es un niño sin herramientas en un futuro que duro va a ser, pues la vida lo es. Porque se sienten impunes. Estoy de acuerdo con Jero, pero es verdad que si analizamos la radiografía de los internos de los centros de reforma, el 95% son de un extracto, es decir, la gente con recursos y acomodada no acaba en el centro de reforma, y esto nos debe llevar a reflexionar por qué. Estoy de acuerdo contigo, es decir, que evidentemente la sobreprotección no te prepara para el mundo real, pero la realidad se impone, y la realidad es que esa gente no está en el centro de reforma. No sí, está. pero porque nos estamos enfocando en el delito en sí. Claro. Yo no hablo del delito en sí. Yo hablo de no estar preparado para la vida en general, o sea, para ese sufrimiento, para que luego acaben en qué, en esa pastillita, o en esa droga, o en esa ludopatía, en entrar en el círculo dopamínico de una forma que no es sana. Sí, claro, es que yo creo que aquí el tema de la novela negra nos condiciona. Sí, un poco sí, yo creo que sí. Entonces, claro, nosotros nos enfocamos sobre todo al tema de menores y jóvenes que delinquen, ¿no? Pero tienes razón, es que eso nos daría para otra mesa interesantísima. No, pero yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que la pasta es importante. Si alguien tiene pasta, va a tener menos problemas que alguien que no tiene pasta. Jero hace referencia al entrenamiento y a la preparación para la vida, pero yo creo que hay gente que no le hace falta estar preparada para la vida porque no va a tener que enfrentarse a nada, porque tienen pasta, porque cuando tengan un padre dependiente van a tener 3 criados y van a tener un piso. Y cuando alguien rico caía en la droga, pues se iba a una clínica privada y tenía a su disposición psicólogos y tal. Cuando a un desarrapado de mi barrio lo llevaban a la cárcel porque había robado una gallina y para comprar heroína le cerraban en una habitación y para quitarle el mono le daban paracetamol y lo tenían encerrado 6 días hasta que se le quitaba el mono, y presumía el sistema de aquel entonces de que sabían tratar a los drogadictos. No. Pasa que el sistema
era muy distinto para la gente que no tenía pasta y para la gente que tiene Claro, pasta. es una cuestión de... No, sí, yo en eso estoy bastante de acuerdo, pero lo que nos estamos confundiendo un poco es del objetivo en sí. Estamos hablando de salir, pero ¿de salir de qué? ¿De salir de qué? O sea, aquí yo creo que lo importante en esta vida es estar equilibrado y en un momento dado intentar ser más o menos feliz. Yo te aseguro... Define equilibrado. Pues estar estable, más o menos. Yo, el único objetivo que tengo en mi vida no es ser feliz, es estar equilibrado. También yo con mi cerebro y con 50 ya tengo más herramientas para manejarlo. Pero yo en mi vida, y lo que intento plasmar a la gente que pasa por mí, es que lo importante es estar equilibrado. Ni muy contento cuando las cosas van muy bien, ni muy triste cuando las cosas van muy mal. Buscar un punto de equilibrio. Pero claro, me dices, no, este que tiene mucha pasta y bueno, y acaba en la droga, pero es feliz, va a ser feliz. ¿Dónde está ese punto? ¿No? Yo creo que puede haber los mismos problemas en las clases bajas y en las clases altas y en las clases medias. Que todo va a depender un poco del individualismo de cada uno. Discrepo desde el cariño. Sí, lo sé. Sin embargo, es muy posible que Jero esté poniendo un detonante en determinados clichés que hemos asumido desde la literatura y sobre todo desde la novela negra. Yo creo que es interesante dejar ahí esa detonación y repensarla y retomar esta mesa redonda y este coloquio, ¿por qué no?, en Getafe Negro 2025. Tenemos, de todas maneras, por aquí otra preguntita más que no queríamos dejar de atender. Sí, vale. No, bueno, más que preguntita era pues una opinión, porque ahí en fin, la manera de hablar ha sido bastante clara y bastante evidente. Entonces, lo que sí que veo es un poco una división de opiniones, bajo mi punto de vista, bastante ingenuo por una parte y bastante realista por otra. Lo que no he entendido bien, si no me equivoco, ha sido un momento en que parece ser que la moderadora creo que como ha querido resaltar lo que es la supuesta realidad de la parte ingenua que yo he visto, la novela de Jero, por ejemplo, por poner el nombre al tema, disculpa, de que parece que era como más realista la novela de Jero, que tiene una opinión, yo no sé si es la misma opinión que tendrá su novela, de que ese realismo sí es verdadero, y el que has dicho que no deberíamos poner a la juventud como referentes románticos del malditismo, del crimen, del antisistema y demás, en la novela de David, ¿no? Creo, si no entendí mal, que has querido decir algo de eso, ¿no? Me expresé muy mal entonces. Sí. No hay ninguna Yo no sé romantización si he sido... del mal ni de la delincuencia en la novela de David en absoluto. No, hablaba concretamente más haciendo un puente entre una deformación de los planteamientos que trabaja Paco Gómez Escribano, que efectivamente sí trabaja el malditismo con personajes condenados desde el principio. A partir de ahí, es verdad que hay una tendencia en la que se está romantizando, no solo en novela negra, sino en literatura en general, el mal, esos personajes psicópatas que son hiperatractivos, hasta esos incluso vampiros luminosos que enamoran mujeres en un momento dado, ¿no? Voy más por esa romantización en un momento del mal, que a lo mejor algo que es como más impopular en una novela en la que uno busca emociones extremas, en la que un personaje que parece ser predeterminado como el de Jero, sin embargo da un vuelco y comienza a tener esperanza de alguna manera. En ese sentido, no, me refería, había retomado, es verdad, el hilo en un momento dado con David, es que él en un momento del discurso comenta, pinta muy mal la situación para un personaje. Cogí de repente el hilo por ahí y por eso hablé que pintaba mal el personaje de Jero en un momento dado en la novela y todo el vuelco con la eucatástrofe. Pero no, en absoluto, no hay ninguna romantización del mal en la novela de Intruso. Me he equivocado, no quería decir Paco, la novela... Has hablado de la comparativa entre Paco y Jero. Tampoco corresponde la romantización. Vale, ahora por alusiones. ¿Ingenuo por qué? ¿Ingenuo por qué? Ingenuo, bajo el punto de vista, por la conclusión a la que estás llegando, ¿no? Desde un punto de vista muy personalizado, respecto a un hecho social como es la clase social en la que uno nace, cómo se desarrollan los elementos que puede tener su opinión o no, y en ese aspecto me parece pues, una opinión muy poco formada, ¿no? Me parece que te falta documentación, información, etcétera, etcétera. No solamente experiencia, que es importantísima. Claro, ¿por qué no te vienes a mi barrio con la fundación un par de días y ves a ver si estoy formado o no estoy formado? ¿Me entiendes? No, porque nada, lo que creo que estás haciendo es insultarme. Sí, o sea, no tienes ni puñetera idea ni quién soy ni de dónde vengo y estás haciendo tú absolutamente una opinión completamente sesgada.
O sea, Sí, no me siento ofendido, no, me encanta debatir, no te preocupes que no estoy enfadado, entiéndeme. Pero porque por mi opinión, fuera. tú la estás dando por sentada que es ingenua. ¿Eso es la forma de debatir que tienes tú después de llamarme ingenuo? Yo lo que no esperaba es que vinieras a llamarme ingenuo. Sin conocerme, ¿no? ¿Cómo que no? Es un insulto, perfectamente. Es un adjetivo calificativo descalificativo. Bueno, yo creo que simplemente... Claro, no, es que no, pero quiero que me lo debatas. ¿Por qué? Escúchame, yo te he preguntado, debátemelo, y me estás diciendo que no estoy formado. O sea, ¿me estás insultando o no me estás insultando? O sea, que me estás diciendo a mí que no estoy formado por tener una opinión. Es lo que acabas de decir tú. Lo he dicho yo. Sí, eso me siento insultado. Escúchame, pero piénsalo. O sea, tú me llamas ingenuo y yo te digo ¿por qué? Educadamente, y tú me dices porque estoy poco formado. Eso es tu contestación, no la mía. Simplemente ha sido un error de comunicación. ¿Personalizando el qué? Yo estoy hablando de mi historia. Pues no lo parece. Y yo te he preguntado, y yo te pregunto educadamente, ¿por qué es ingenua? Y me dice que estoy poco formado. O sea, si es que... Si os parece, respeto. vamos a hacer una pequeña tregua. La tregua ¿Sí o no? será que el año que viene volveremos a repetir, traeremos la novela de Jero Leida, con la de Lagartija, tranquilamente. De todos modos, me vais a permitir, en realidad yo creo que entiendo lo que quieres decir. Otra cosa son las palabras más o menos afortunadas. Yo no creo que sea una cuestión de ingenuidad, fíjate. Yo creo que lo que Jero ha hecho ha sido algo interesante. Y es, yo no creo que el discurso sea, todo es igual, da igual la familia, da igual, no. Creo que, y por supuesto me corriges, lo que Jero nos ha explicado, y me parece muy interesante, es que el hecho de no partir con facilidades desde el principio de nacimiento no te condena a no tener una cierta ventaja en otros aspectos. Es decir, que yo creo que él no ha rechazado que es mucho más fácil partir en la vida con recursos y con una familia poderosa, ¿no? Sino que el hecho de que te toque la parte difícil no es incompatible con aprovechar aspectos que es ese curtirse en la vida para el futuro. Mi personalidad para la vida es positiva, desde el minuto 1. Y yo estoy rodeado de mierda todo el día. O sea, a mí me vienen niños que han sufrido abusos sexuales, niños que han sufrido acoso escolar, niños que han insuflado acoso escolar, chavales que han insuflado violencia de género. O sea, yo estoy rodeado de mierda todo el día. O sea, si yo soy negativo y yo a esos niños los intento motivar desde la desesperación, no los voy a motivar en la vida. O sea, yo tengo un ejemplo. Yo quise salir. Lógicamente, yo encontré un deporte y encontré a una persona que me hizo cambiar. Pues lo que tengo que, entre comillas, vender es mi ejemplo. Punto. Ni más ni menos. Si eso es ingenuo para unas determinadas personas, pues mira, lo siento, pero que la gente también tiene que saber de qué estamos hablando, ¿no? Pero un poco, fijaos, que no lo digo por esto, para que contextualicemos un poco la situación. Qué necesario es hablar de todo esto cuando a veces al introducir y reventar algunos clichés parece que Jero, que yo creo que de todos es posible que sea el que más historias reales tenga en su mochila asumidas, y sin embargo él las cuenta y nos trae una realidad y vemos como más inocente su historia que la de una ficción, cuando él es el que tiene más verdad, de alguna manera, digamos, de tierra y de barro, sobre la mesa de alguna forma. Sí. Entonces, creo que simplemente, más allá de pensar que habéis tenido un desencuentro, yo lo veo justo como todo lo contrario. Creo que nos tenemos que llevar de esta mesa el pensar por qué en un momento dado quien tiene historias en la mochila de mayor dureza y de mayor realidad, y que justamente viene desde otros ámbitos que no son el literario, para contar una historia que él ha dicho que no está basada en un caso real, pero estoy convencida de que está basada en muchas experiencias vitales que él
vive en su escuela de boxeo y con la prevención de la violencia en su fundación. Qué necesario es hablar de todo esto y empezar a pensar esa realidad y esas... Que de alguna manera empecemos a diferenciar entre literatura y realidad y a poner negro sobre blanco, ¿no? Y a empezar a coger un poco pie, ¿no? Y no sé, en fin. Yo quería apostillar también, que es un poco también lo que yo decía. Yo sí creo en la redención individual, yo no creo en la redención de masas. Yo creo en lo que le ha pasado a Jero, porque él ha nacido en Carabanchel, ha tenido unas movidas y ha salido, pero creo... porque él me lo está contando y porque es que yo he nacido en Canillejas, me han pasado las mismas movidas y también he salido. Pero no creo que esto sea una visión ni ingenua ni nada por el estilo. Es que esto pasa, pero pasa en el terreno individual. Yo ya digo que no creo en la redención de masas, pero sí creo en la redención individual. Yo me he educado en colegio privado. Fuera. Ha salido. Y he salido. Era durísimo. O sea, no sois conscientes de lo duro que eran los cursos de inglés en Cambridge, de verdad. Pero, no, quiero decir que... Y los canapés, que el problema de estos temas, y ojalá todos nos vayamos muy bien, es que nadie podemos salir por la puerta con las respuestas claras. Claro, lo bueno de estas actividades, y tanto que enriquecen, es que suscitan la conversación. No hay una visión única. Es que lo bueno es que lo estamos hablando. Es que son temas de los que no se habla, entonces eso es lo bueno. Y eso es lo bueno. Y que te toca la literatura hasta este punto en el que de repente nos sentimos heridos cuando nadie ha querido herirse, porque son temas que desde la literatura nos asaltan a la vida. Yo creo que esto es también importante. Y por otro lado hay otros sesgos, y tenemos que parar ya el coloquio porque si no nos comeríamos el siguiente, como por ejemplo, es posible que si Jero nos lo cuenta en ficción pensemos que es un poco inocente, pero a que no lo pensamos si nos lo dice Ernesto y nos cuenta que sí, que la gente se reinserta, que es cierto, y viene con datos sobre la mesa, ¿no? Tenemos datos positivos de Cruz Roja. Tenemos datos, yo los sacaba ayer... y yo mismo me sorprendía y me sorprendo cada vez que los veo, ¿no? El año pasado en Cruz Roja, solo en Getafe, atendimos a más de 7.000 personas. De las 7.000 personas, unas 2.000 eran jóvenes, niños, niñas y jóvenes. Y no solo en intervención directa, vamos a decir, ¿no? En alguien que tiene esa situación complicada y que necesita que le enseñemos el camino, sino también en charlas, en talleres, en prevención de conductas violentas, en sensibilización sobre el acoso escolar. 2.000 en un año, en Getafe. Creo que si hay manera de que nos quedemos con una luz de esperanza, son esas 2.000 personas jóvenes. ¿Y cómo podemos hacer para ser voluntarios? Cuéntanos dónde podemos informarnos. Pues tenemos ahí unos voluntarios colaborar también. con Cruz Roja. Tenemos 3 personas voluntarias fuera a las que desde aquí quiero agradecer también que nos acompañen en esta tarde, porque son personas que dedican su tiempo de forma altruista. Y eso es importante que lo señalemos y lo reivindiquemos. Cualquier persona que quiera colaborar con Cruz Roja es muy fácil, cruzroja.es, haz voluntariado, y solo hace falta tener ganas y tener algo de tiempo, poco, el que cada uno quiera y el que cada uno buenamente pueda aportar. Y si no es de forma voluntaria, también hay otras maneras de colaborar con la organización, como por ejemplo haciéndote socio, haciéndote socia, que desde 3 euros al mes pues también ayudas a que nosotros podamos seguir ayudando a aquellas personas, a aquellos jóvenes que más lo necesitan. Pues hasta aquí tenemos que llegar para dar paso al siguiente coloquio. Ha sido un auténtico placer. Este va a ser además un coloquio de segundas oportunidades porque vamos a emplazarlos para volver y repetir y emplazar también a todo el público porque es un tema que sin duda se nos ha quedado corto. Tenemos que seguir contando, tenemos que seguir hablando de nuestras divergencias, pero lo mejor de todo es que estamos aquí, estamos compartiendo y sin duda eso ya significa que pesa mucho más lo que nos une que lo que nos separa. David Lozano, Intruso, premio Gran Angular. Tenemos también a Paco Gómez Escribano, Después de la derrota, publicado por la editorial Al Revés. Tenemos Cola de lagartija de Jero García. Todo está a la venta y podemos tener la firmita de los autores y también los voluntarios allí de Cruz Roja, liderados por Ernesto García. Muchísimas gracias a todos. A vosotros.